Queritztoquen tatamen, guananame, ichpocame, telpocame, oquichpilme, siguapilme, guannoche, tentachitan, painihue, catepos, tlamahuizolito, Juantillo, el paquin, pampanican, timitzilian, paní, tochantlen, no Juan, titocaltian, Justicia TV, Juan, tispanosen, para ma, titocalticen, Plural TV. Hola, ¿qué tal, señoras y señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes y todos, todas, aquellas que nos ven a través de este invento maravilloso que es la televisión? Estamos aquí en esto que todavía se llama Justicia TV, pero que va a ir en tránsito a Plural TV. Estamos muy contentos de recibirles aquí como cada semana y muy contentos de recibir al ministro Arístides Rodrigo Guerrero García, con quien vamos a platicar hoy aquí en la escucha en pleno. Arístides. Muchas gracias por la invitación y bueno, saludo a toda la audiencia de Justicia TV, de Plural TV. Así es, pues mira, vamos a cambiar de Justicia TV a Plural TV porque yo pienso, Rodrigo, que no hay mayor justicia que una vida digna y de eso queremos hablar. ¿Qué es para ti la justicia, Rodrigo? Y fíjate que me gustó precisamente cómo arrancó el programa. Ujú. Y bueno, parte del entendimiento de la justicia es precisamente lograr que sea accesible absolutamente para todas y para todos. De hecho, cuando estaba escuchando este arranque Sí. del programa, recordé la Constitución de la Ciudad de México, Ah, que de hecho es la única constitución que tiene un preámbulo en todo el país. Y el preámbulo inicia en náhuatl. así es. Inicia en Quechquenihuat, Manit, Semanahuat, Aitlamich, Aipoliwich, Initeneyo, Initahuaca, México, No Tenochtitlan. morirá la No sé si lo gloria. pronuncié bien o mal, Sí. pero la verdad es que el lograr precisamente que la justicia empiece a llegar a otros sectores a los que antes no llegaba, ese es el gran reto que van a tener precisamente o que se va a tener en Plural TV. Pues fíjate que esto que escuchaste también es náhuatl, solo que el náhuatl de este siglo. Bueno, la idea es que justo iremos teniendo aquí a compañeros y compañeras profesionales de la comunicación, hablantes de lenguas indígenas, para hacer saber que las lenguas indígenas pueden hablar de todo, Claro, incluso de la justicia. claro. Y yo quisiera preguntarte, Rodrigo, fui a tu oficina hace no tanto y tienes un chuj, no sé si de Tenejapa, y yo quisiera preguntarte digamos que esta empatía, porque también tienes, si no mal recuerdo, una bandera del Abya Yala también en tu oficina. Yo quisiera preguntarte por eso. ¿Cuál es tu empatía o por qué tu empatía con respecto de estos pueblos, no solo de México, sino de nuestra América Latina? Pues primero decirlo, la verdad es que a mí, en lo personal, yo me siento muy orgulloso de pertenecer a esta nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, formar parte de esta historia en la que después de tantos siglos tenemos un presidente de origen indígena, Mixteco. mixteco, pero que además precisamente está en este momento poniendo sobre la mesa la importancia del reconocimiento de pueblos y comunidades indígenas. A ver, la reforma al artículo segundo constitucional de septiembre del año pasado Ujú. debe materializarse, y cómo materializamos esa reforma constitucional definitivamente a partir de la sentencia. Y definitivamente creo yo que esa empatía y ese reconocimiento por lo que somos debe empezarse a inculcar desde la niñez. Creo yo que en parte es ello. En parte es ello. Mi mamá nos platicaba mucho de cuando éramos niñas y niños, cómo ella iba a pueblos y comunidades indígenas cuando estaba, mi mamá es maestra Ok. de preprimaria, y cómo iba precisamente a la alfabetización, a jornadas de alfabetización, pero en donde ella terminaba aprendiendo más de lo que ella podía enseñar. Y eso es nuestro país también. Hay un libro que me gusta mucho de Bruno Traven, Ujú. que precisamente se llama Canasta de Cuentos Mexicanos. Les recomiendo el capítulo uno, porque precisamente narra eso, la visión que se puede tener desde, o la cosmovisión que se tiene desde nuestros pueblos y comunidades indígenas. Me dijiste que tu abuelo o tu abuela era chapaneco, chapaneca. Mi abuela de origen chiapaneco, mi abuelo de origen michoacano, pero la verdad es que también confluyen diferentes estados de la República en mi historia de vida, porque mi mamá nació en Veracruz, Ok. eh,
también dentro de la familia en el Estado de México también. Entonces hay una gran confluencia de diferentes estados de la República en mi historia de vida. Arístides Rodrigo, eres el ministro más joven de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué significa para ti y cuál será, digamos, el impacto con respecto de tu trabajo hacia este sector de la población? Pues hay que decirlo, es un reto importante porque hay veces que se cuestiona la capacidad o se pretende relacionar la capacidad que tiene un ser humano, un jurista, un abogado, abogada, con la edad. Y si estás preparado o no estás preparado para ocupar determinado espacio. Y creo yo que la composición que tiene esta nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación refleja diferentes personalidades, diferentes historias de vida, pero también diferentes visiones que pueden confluir en lograr precisamente criterios interpretativos que busquen un reconocimiento más amplio de los derechos humanos. ¿Te lo esperabas cuando comenzó la campaña con la reforma al Poder Judicial? ¿Te esperabas esta llegada tuya a la Suprema Corte? Pues desde el día uno que inicia la campaña, pues creo que hay que esperarlo y hay que hacer todo para que se logre materializar. Y precisamente gran parte de esta energía, pues la inyectan las propias juventudes. Hay que decirlo, yo joven ya no soy, soy un adulto joven, pero sí estoy en constante contacto con las juventudes porque no he dejado de dar clases en la UNAM y quiero seguir dando clases en la UNAM porque precisamente también se aprende mucho de las y de los universitarios. Bueno, larguísimas jornadas de trabajo, Arístides. Muy largas, hay que decirlo también. Hay un rezago importante que nos trasladó la anterior integración de la Corte y ese es el gran reto, lograr un rezago de más de 1.400 expedientes y hacerlo además a través de un nuevo modelo en el cual también estamos dedicándole el debido tiempo a el estudio de cada expediente. Pues no eres precisamente joven, pero eres muy joven, Arístides, ¿cuántos años tienes? Pues la juventud no se refleja en la edad. Tú Ujú. también eres muy joven, mi querido Mardonio, y tengo 41 años de edad. 41 años. ¿Cuál ha sido tu formación? ¿De qué universidades vienes? Un poco para brindarle al público que nos está mirando un espectro de tu formación. Para empezar, soy hijo de la escuela pública. Estudié en la secundaria número 29, Miguel Hidalgo y Costilla, muy cerca del centro de Tlalpan. Por cierto, un edificio muy bonito porque es la antigua Casa de Moneda. Después estudié en la preparatoria número 6 de la UNAM, En Coyoacán. en Coyoacán, soy coyote, y posteriormente la licenciatura en la Facultad de Derecho de la UNAM. Ahí también realicé estudios de especialidad en Derecho Constitucional, de maestría y de doctorado, y la vida me ha dado también la oportunidad de seguir estudiando y manteniéndome en actualización. Y lo último que logré que logré estudiar fue un curso avanzado sobre inteligencia artificial en la Universidad de Chicago, un curso de metodología de la comparación jurídica en la Universidad de Bolonia y un máster en Derecho Parlamentario en la Universidad Complutense de Madrid. Yo creo que eres del grupo de ministros que integran la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, quizá el que más comunicación tiene en redes sociales. ¿Cómo llegas y cómo te allegas a este lenguaje? Pues es parte de la realidad que vivimos hoy en día. Y siempre lo señalo de ejemplo. Como generación, crecí primero, o la primera red social con la que nos empezamos a involucrar fue High Five. Después llegó Facebook y de repente X, Instagram, hoy TikTok. Y también siempre lo digo, como académico puedo participar en conferencias en donde pudiera haber 500 o 1000 asistentes, pero a la fecha hay veces que me resulta complejo grabar un video en TikTok, porque además hoy las redes sociales son
o la comunicación a través de las redes sociales debe ser muy ágil y la atención debe captarse en los primeros 10 segundos o 5 segundos y derivado o una vez que se logra captar la atención, el mantenerla y el lograr transmitir un mensaje de manera muy puntual, ágil, pero además que sea preciso. Bajo esa premisa, yo podría decir que quizá tu campaña fue una de las más divertidas, más desenfadadas, y que me parece que eso terminó en cierta forma conectando y comunicando. ¿Cómo ocurre el famoso más preparado que un chicharrón? Que a mí me parece muy divertido, si me preguntas. Mira, más divertidas y más polémicas, porque imagínate, eh, hay una elección histórica del Poder Judicial y creo yo que todo mundo esperaba que saliéramos las y los aspirantes en un video con una biblioteca atrás o libros, tal vez una bandera, imaginémonos esa escena, sentarse trajeado y decir, mi nombre es Arístides Rodrigo Guerrero García. Y empezar tal vez con un spot o un mensaje muy formal. Y quisimos ser disruptivos porque precisamente también el derecho puede ser y comunicarse de mejor manera. Nosotros le hemos llamado el derecho que existe a entender el derecho, erradicar completamente o eliminar completamente esas palabras complejas, palabras en latín a veces, en donde hay veces que se pretende catalogar como a un buen jurista o mal jurista, un buen abogado o abogada, a partir de una sentencia muy larga o si está utilizando, insisto, palabras en latín. ¿Cómo comunicamos de mejor manera el derecho? Y en su momento, ¿cómo logramos también comunicar de mejor manera eso, lo que acabo de señalar previamente, Claro. una persona que se ha esforzado por estudiar, por mantenerse actualizado, por mantenerse preparado, y qué mejor que con la comida. Qué mejor que con la comida, es algo que yo hago en clase, no es algo que fuera de lo cotidiano. En clase yo comparo el federalismo con el mole, por señalar algún ejemplo, o trato o buscamos siempre utilizar ejemplos muy pedagógicos, didácticos, para comunicar de mejor manera el derecho. Hay que desacralizar eh, a los miembros de la Suprema Corte, a la justicia en sí misma, que me parece, como ya bien dices, se circunscribe bajo una lógica, pues, de encriptamiento. Aristides, ¿qué piensas tú al respecto? Pues estoy totalmente de acuerdo en que hay que comunicarlo de mejor manera. Una amiga siempre me dice, es que ustedes no hablan en español, ustedes hablan abogañol. Y Sí. sí, palabras tan técnicas, tan complejas, es un proceso también, es un proceso de deconstrucción, porque así nos formaron en las facultades de Derecho a ser o utilizar palabras extremadamente técnicas o el decir, ah, es buen abogado porque está utilizando una definición en latín. Y no es cierto, no es cierto. Yo creo que es mejor abogado aquel que precisamente aboga por las Claro. causas justas. No, y que al final se ve en el resultado de su trabajo, ¿no? Que es la justicia que impacta en la sociedad. Y apenas acabamos en una sesión, recuerdo estábamos estudiando un expediente en el cual una persona se estaba quejando de que no llevaba 2 años sin un abogado. Uf, imagínate. Y cuando leo la sentencia, no se le entendía absolutamente nada. Entonces, vamos por unas sentencias o vamos a empezar a transformar este Poder Judicial desde la sentencia, una sentencia con lenguaje sencillo. Me encanta. Estamos aquí en la escucha en pleno platicando con el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García. Vamos a un corte, la escucha en pleno. Y seguimos aquí en la escucha en pleno platicando con el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García, platicando de múltiples cosas, pero sobre todo de circunstancias que rodean a la vida. Y yo quisiera preguntarte, Rodrigo, en relación a la vida, por la fragilidad de ella.
¿Qué me cuentas en ese sentido? Comentaba precisamente que es de las primeras entrevistas después del accidente que tuve y sí, la vida puede ser efímera, de un momento a otro te cambia. Hoy uso un chaleco que permite que el tórax se mantenga, pero también es una oportunidad para revalorar y dar lo mejor que tiene uno. Y dar lo mejor que tiene uno, creo yo que es eso. Pensar en la felicidad, porque esto ocurre, Arístides, ocurre justo después de la elección. Y pensar en la felicidad como un derecho, ¿qué opinas de eso? Definitivamente lo es. Fue alrededor de 10 días antes de rendir protesta en el Senado de la República. Entonces, seguíamos con una dinámica o estábamos en una gira de agradecimiento y de repente, después de una dinámica de estar en pueblos y comunidades indígenas en diferentes estados de la República agradeciendo eso, el voto, de repente de un día para otro, encerrado en un hospital. Y también lleva a la reflexión, creo, lo llamas de manera muy poética como poeta que eres, como el derecho a la felicidad. Y el derecho a la felicidad pues implica también el reconocimiento de otros derechos humanos. El artículo primero así lo establece, la interdependencia de los derechos humanos. ¿Y cómo se puede garantizar el derecho a la felicidad? Pues a partir del reconocimiento de otros derechos humanos, a partir del derecho a la salud, a partir del derecho a la educación, a partir del derecho a un medio ambiente sano, a partir del derecho al ocio. Entonces, eso es lo que el artículo primero de la Constitución reconoce, la interdependencia de los derechos humanos, es decir, cómo los derechos humanos están entrelazados unos con otros. Hablabas del agradecimiento, Arístides, también. Venías de una gira de agradecimiento. ¿Cómo entender el agradecimiento en una elección donde me parece que mucha gente se sintió por primera vez tomada en cuenta al momento de ser convocada a emitir su voto para elegirles? Creo yo que ese agradecimiento lo debemos plasmar en nuestras sentencias. En cada sesión que tenemos, agradecer y no estudiar un expediente como un conjunto de hojas de papel, sino que detrás de cada expediente puede haber una historia y puede haber eh, una, una madre exigiendo justicia o cómo detrás de cada expediente pues puede haber un grupo en situación de vulnerabilidad como lo es una persona con discapacidad que tal vez no tuvo esa posibilidad y requiere lo que hoy la propia, dentro de la interpretación se denomina, por ejemplo, ajustes razonables. Entonces creo yo que ese es el gracias se debe o lo debemos materializar a través de cada sentencia. Hablas de la historia, de tu historia personal, Arístides Rodrigo Guerrero García. ¿Te acuerdas del primer momento en que dijiste, yo quiero dedicarme a la impartición de justicia? ¿Te acuerdas cuál es ese momento o esa postal que te haya inspirado a ti para hacerlo? Las clases de historia son fascinantes porque se va conociendo la propia evolución que ha tenido nuestro país y en el ámbito jurídico también. Las clases de civismo en la secundaria son fundamentales para la formación de la ciudadanía, pero también para ir entendiendo qué es aquello que empieza a apasionar o empieza a apasionarnos a cada una y a cada uno de nosotros. Y luego en la preparatoria, eh, la Escuela Nacional Preparatoria y luego la Facultad de Derecho. Y entonces es un proceso
en el cual uno probablemente va encontrando ese anhelo y en lo personal, pues ese anhelo de lograr la materialización de la justicia. Una cosa es saber de México y de los pueblos indígenas a través de los libros, pero también fuiste, me parece, de los que más recorrió este país tan desigual en muchos sentidos, con tantas aristas por muchos lados. ¿Qué viste en ese México profundo y qué enseñanza te deja? Probablemente muchas y muchos de los que están viendo este programa sean abogadas y abogados. Y lo que voy a decir probablemente no va a gustar. Pero cuando nosotros iniciamos campaña, eh, lo más común era, vamos al, o te proponemos una reunión con un colegio de abogados y abogadas. Y justamente eso era lo que no queríamos, porque con todo cariño para nuestros colegas abogadas y abogados, pues precisamente este ejercicio también era un ejercicio para acercarnos a aquellos lugares donde habitualmente nunca llegaría un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Iniciamos campaña en Tenejapa y decidimos no iniciar campaña en una capital de un estado de la República. Y después regresamos a Tenejapa a dar gracias. Mm, Y de hecho, en esa ocasión, acompañado del presidente Hugo Aguilar, y en Tenejapa también se sentía la reciprocidad en ese agradecimiento, porque a su vez, así como hablamos de la historia de vida, la historia de una población también se va construyendo con el paso de los años y para la historia de Tenejapa o en la historia de Tenejapa nunca había habido un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo menos en la época moderna. Y no solamente tuvo a uno, tuvo al presidente de la Corte con ellos. Pues para la gente que nos está mirando, solo como un dato, Tenejapa es un pueblo celtal de Chiapas. Hablan allá esta lengua que a mí me parece una de las más bellas, una lengua mayense. Pensar en eso, pensar en lo pluricultural que somos, Arístides. Cómo entender las otras lenguas, las otras culturas, las otras justicias, las otras formas de entender la vida, el mundo, la felicidad, de todo lo que hemos venido hablando. Te propongo algo, vamos a impulsar un proyecto que se llame Justicia en tu lengua. Me encanta. ¿Y cómo logramos? Uno, que la Constitución logre traducirse, y me vas a lograr corregir si me equivoco, son 68 68. lenguas reconocidas, más las variantes. Entonces, ¿cómo primero logramos que la Constitución sea accesible para todas y para todos? Y luego, a través del desarrollo de las leyes generales, y es más, las sentencias de la Corte. ¿Por qué? O a mí me va a dar mucho gusto el que podamos contar o tener una sentencia traducida en náhuatl. Y ya lo hicimos, ¿eh? Mm, Cuando estuvimos en el Info de la Ciudad de México, eh, muchas de las resoluciones logramos traducirlas. Entonces vamos a traducir sentencias. está, ¿Cómo la ves, mi querido pues Mardonio? está Y increíble. logramos impulsar justicia en tu lengua. Me encanta. Pues bueno, ya aquí en Plural TV, te platico un poquito, vamos a tener ya la incursión de lenguas indígenas Esto. para hablar de todo, porque me parece que eso es muy importante. Y ese recorrido por el país, Arístides, pues sí que fue importante. También yo quisiera preguntarte en ese sentido, de esto que viste en estos pueblos, no solo indígenas, sino campesinos o pueblos afros a los que hayas ido, ¿cuál es qué postal te queda en el corazón de ese recorrido? Una postal que te haya motivado, inspirado, provocado, conmovido. Muchas. Creo yo que fueron muchas las postales. Este recorrido por el país, insisto, eh, nos permitió, sí, reunirnos con pueblos y comunidades indígenas, pero también con comunidades de pescadoras y pescadores, con migrantes, con trabajadoras y trabajadores de la maquila, más en Tamaulipas. Nos reunimos con trabajadores y trabajadoras de la maquila y, y llegó el abogado. Y cuando llegó el abogado,
primero se nos quedó viendo muy raro diciendo, pues, no creímos que un candidato a ministro tuviera interés en reunirse con nosotros y en realidad no se tenía, en la sociedad en general, muchas veces no se tenía conocimiento de la existencia de una Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está integrada por ministras y ministros, la diferencia entre un ministro, un ministro y un magistrado, en juez, y parte de ello implica el comunicar también el derecho a muchos sectores donde antes pues no se comunicaba. Qué enorme es este país, ¿no? Es enorme este país, pero maravilloso. Me enamoré más de mi país y te vuelves a enamorar de aquellos lugares que probablemente ya has visitado, pero sí, sí, definitivamente tengo una colección ya de guayaberas también. Los bordados, cada bordado, cada sabor, cada olor. La verdad es que el país es maravilloso. Pues ya estamos en el segundo bloque. Yo quisiera ir advirtiéndote lo que vendrá en el tercero, que me parece dará un poco a la gente que nos ve la sensación, supongo, refrendará la sensación de que está hablando con un personaje de carne y hueso. Vamos a platicar de tus gustos personales en literatura, en música, al regresar, ¿te parece? Sí, claro. Estamos aquí en la escucha en pleno platicando con el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García. Vamos a conocer un poquito más de la persona que vemos en las sesiones con una toga oscura, que vamos a buscar sus luminosidades. Y seguimos aquí en la escucha en pleno platicando con el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García. Ya le decía yo antes de ir al corte anterior que le presentaríamos a- al ministro de Carne y Hueso preguntándole algunas cosas más de orden personal. Hace rato decías que para explicar a la federación, hacías una analogía con el mole. ¿Cuál es tu mole favorito? Y ahí se me la pones bien difícil porque si hay algo que me gusta es el mole. Y bueno, la verdad es que la gran variedad de moles que tiene nuestro país, el coloradito, mole amarillo, el pipián, el mole El poblano, me clásico gusta en poblano, claro. Milpalta, y muy buen mole, la feria del mole en Milpalta es buenísimo. Oaxaca, bueno, Veracruz, la verdad es que esa es la pregunta más difícil que puedes A hacer, mi ver, querido Mardonio. pero dinos entonces, a ver. Me gusta más dulce, un poco más almendrado. Ujú, Me iría por ese. El de Milpalta es muy bueno, ok. insisto. En Puebla también me gusta mucho el mole poblano. Explícanos la analogía Ay, que en haces. Guatemala. En Guatemala En también hay mole, claro, Guatemala el sí. mole es todavía más Sí, sí, dulce. sí, sí. De hecho, es un postre. Así es. Y son plátanos con mole. También es muy rico el mole en Guatemala. Explícanos la analogía que haces. Precisamente, pues hablando del federalismo, dentro o nuestra Constitución establece en el artículo 124 lo que se denomina cláusula residual. Todo aquello que no esté expresamente establecido para las autoridades federales se entiende reservado para las entidades federativas. Entonces, cuando yo estoy o para los congresos de los estados de la República o de la Ciudad de México, y siempre les digo, imaginemos que es como el mole y que cada estado de la República va creando su propia receta del mole a partir de los ingredientes, del clima, de la cultura, de la propia evolución de la sociedad, pues de la misma manera en la que cada estado de la República, cada región tiene el derecho y va creando su propia receta del mole, así van creando sus propias leyes. Tengo una convicción federalista. Creo que a partir precisamente de las constituciones de los estados o de la Ciudad de México existe un poder transformador del derecho. El constitucionalismo local tiene mucha fuerza y se puede imprimir, o el legislador local puede imprimir en su propia constitución local o en sus propias leyes de su respectivo estado figuras que puedan ser muy innovadoras. Y esto
Esto ya ocurrió en la historia de nuestro país en 1841. El juicio de amparo nació en o surge en la Constitución de Yucatán. Y hoy el juicio de amparo es lo que es gracias a que tuvo como antecedente el constitucionalismo local, que si bien era un proceso independentista y podríamos entrar a debate de ello, pero surgió en una constitución local, en la Constitución de Yucatán. La música, ¿qué música te gusta? También vivimos en un México absolutamente diverso en cuanto a sonoridades, pero ¿a ti qué te gusta? Gran variedad de música, pero Juan Gabriel, Vicente Fernández tiene mucha cultura detrás de cultura popular. En su último concierto en el Estadio Azteca, precisamente entre cada canción de repente una frase. Y dentro de esas frases, la suerte no es hierba que crece en el campo. Llegas y la buscas y se da trabajando. Cultura mexicana y me gusta Vicente Fernández, me gusta Juan Gabriel, me gusta el mariachi Aida Cuevas. Uy, qué maravilla, qué vozarrón, ¿no? Sí, la verdad es que se valora mucho y creo que hoy en día ya el mundo está cada vez más reconociendo más la música mexicana. Yo creo que ahora que tocas eso, Aristides, creo que la cultura mexicana es la principal embajadora en el mundo. ¿Qué piensas? Creo que sí, creo que México hoy en día está siendo reconocido. Día de Muertos, por ejemplo. A mí me da mucho gusto y me siento muy orgulloso de que mi hija celebre Día de Muertos y no Halloween, y lo digo con todo respeto a otras culturas y otras tradiciones. Pero me siento muy orgulloso de que se celebre el Día de Muertos. Y también el reconocimiento de la cultura de otros países también de la región latinoamericana. También creo que existe esa hermandad. Qué maravilla. Y pensar en ese universo que tenemos en México, ese imaginario que nutre, no sé qué nutre primero, si la tradición a la vida cotidiana o la vida cotidiana a la tradición. Eh, Pensar en México como un elemento de esta América hermosa. ¿Qué autor de América te gusta? Literatura. Hablábamos hace rato de Canasta Travel. de Cuentos Mexicanos de Bruno Traven, tiene también La Rebelión de los Colgados. Creo yo que disfruto mucho el cuento. El cuento, el cuento. Bueno, a mí me encanta el cuento. Juan Rulfo, ¿te gusta? Claro, Ah, pues claro, claro, es una claro. maravilla también de La verdad libro, es ¿no? que sí, y cómo precisamente la importancia que tiene la literatura y cómo puede unir diferentes realidades que existen en nuestro país. No, Y bueno, y precisamente ahorita que estamos dentro de la conmemoración de Día de Muertos, pues definitivamente Juan Rulfo es un referente. vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre, un tal Pedro Páramo, dice, Eso. ¿no? Y sí, qué maravilla ver esta multiplicidad de voces que tenemos en nuestro país, de autores, de autoras, de músicos que enaltecen a este país y que nos hacen sentir orgulloso. ¿Qué es para ti el orgullo por lo mexicano, Aristides? Y regresando, pero que además que la lectura es muy digerible, ¿no? Sí. Pedro Páramo, la verdad es o a través de la literatura mexicana, cómo se logró la proyección de nuestro país. Y bueno, pues definitivamente también te leo, Gracias. mi querido Mardonio, y hay que darle la oportunidad a las futuras generaciones mexicanas de talento mexicano. Que has hablado de que das clase, has hablado de tu formación en ciertos espacios de la educación pública y por lo que veo, aquí está el equipo del ministro, todos son muy jóvenes. Apostar por la formación de cuadros, Aristides, para hacer de este un país mejor. Creo yo que hay que ser semillero, tenemos ese compromiso con futuras generaciones y nos va a corresponder sembrar justicia, ¿Y quién cosecha? La justicia. las futuras generaciones también.
qué maravilla. Los derechos que hoy tenemos reconocidos en nuestra Constitución son gracias o son fruto de la lucha que generaciones pasadas tuvieron. El Habla, derecho al voto de la mujer claro. es hoy que es una realidad, es resultado de la lucha que se generó o de los movimientos feministas y que lograron la consolidación en los años 50. Pues sin duda me parece que eso que dices es una verdad como un templo, como dicen los clásicos, ¿no? O sea, los derechos que hoy tenemos vienen de las luchas del pasado y de algunas otras personas, ¿no? Precisamente. Y nuestra constitución es una constitución viva. Es una constitución que se está adaptando y se adapta constantemente a la realidad que vive nuestro país. Es, creo yo, que una de las constituciones más vivas que hay en el mundo porque constantemente se está reformando. Sí, podríamos también decir, a ver, sí es una constitución muy reformada, pero también es una constitución vanguardista porque logra una ampliación en el reconocimiento de los derechos humanos y basta como ejemplo el artículo cuarto constitucional que establece desde el derecho a la salud, el derecho al medio ambiente, el derecho a la vivienda, el derecho a la cultura, el derecho al deporte, el derecho a la identidad, el derecho al nombre. Todo eso en el artículo cuarto constitucional, sí, probablemente muchas veces llega a estar desordenado el propio texto constitucional, pero también hay que decirlo, es una constitución viva y es una constitución que se ha mantenido a la vanguardia. Claro, el derecho a la verdad, el El derecho al derecho a la olvido, verdad. el derecho a la memoria. Yo creo que sin duda me parece que creo que nunca había escuchado un argumento mejor para defender a la Constitución, de que es una Constitución viva. Por último, yo quisiera preguntarte, Rodrigo, ¿cómo quieres que se recuerde tu paso por este momento de transición tan importante donde se le otorga a la ciudadanía el poder de elección de sus ministros? A través de la sentencia es como vamos a poco a poco dejar un legado. ¿Por qué vamos a ser ministros un periodo? En este tiempo hay que aprovecharlo al máximo, hay que mantener esa cercanía, hay que mantener esa empatía. Quisiera también ser recordado como el ministro de la transparencia, el ministro de la innovación, el ministro de la disrupción, ¿por qué no decirlo? Eh, ¿Por qué no acercarnos a nuevas herramientas tecnológicas? Dejamos abierta esa puerta tal vez para otro programa. Claro, no hablamos de inteligencia Inteligencia artificial. artificial. Mm, Ese va a ser un tema en el que hay que estar atentos. Y claro. lo dejamos abierto para otra ocasión, mi querido Mardonio, si te No, pues parece. está increíble. Pues mira, todo eso que dijiste, tienes una cámara ahí para que les puedas decir a tu gente, a la gente que te sigue, cuáles son tus compromisos y cuáles son tus aspiraciones en este momento histórico. La cámara es tuya. Pues creo yo que es a la gente que me sigue y a la gente que también no me sigue y que definitivamente poco a poco podrán ir conociendo esta nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, ese gran reto que tenemos hoy en día a través de, insisto, nuevas herramientas tecnológicas, de mayor cercanía. Dejo sobre la mesa algunos temas como lo son sesiones de la Corte en diferentes estados de la República, uso de inteligencia artificial, pero con ética, lograr también justicia en tu lengua, acceso a la justicia para grupos en situación de vulnerabilidad. Bueno, son grandes los retos que vamos a tener como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Oye, nos faltó el cine, no te pregunté, ¿tu película favorita cuál es? Ay, las de Pedro Infante me gustan mucho, Ajá. las veía cada domingo con mi familia, yo creo que por eso tengo ese grato recuerdo. Los Tres García, buenísima. Y ya en este siglo me gusta mucho Christopher Nolan. Órale. Ah, pues es un gran cineasta. Sí, También quizá uno de mis favoritos. sí. Christopher Nolan se me hace muy creativo en sus películas, en cómo lo presenta. Aristides, ministro.
Muchas Much- gracias, mi querido Mardonio. Gracias a ti. Y bueno, pues felicitarte por todo el esfuerzo que está realizando en Plural TV y desear siempre lo mejor. Y bueno, sepan que hay una corte cercana en redes sociales como Aristides Rodrigo Guerrero García y vamos a estar en constante comunicación y tienen las puertas de la corte abierta, todas y todos los que están viendo este programa, los invitamos a las sesiones de la corte. Hoy nuevamente abre las puertas la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues muchas gracias a la gente que nos ve aquí en la escucha en pleno. Esto se acaba, pero la próxima semana, el próximo domingo, nos volvemos a ver en esto que todavía se llama Justicia TV, pero en tránsito a Plural TV.